Bueno, antes de empezar con la historia, me gustaría enviarle un saludo a los miembros del canal. Dairon Casas, Iversidei, Rodrigo Sierra, Aníbal Quesada, y Hades, y Chuy Valera. Muchas gracias por su apoyo y espero que disfruten del video de hoy. Recuerden darle a like y dejarme un comentario de qué les pareció. Sin más nada que decir, disfruten del video. Guima. Primero. Siglos habían pasado desde la última vez que Naruto había puesto un pie en el templo de la orden. Siglos desde que había decidido alejarse de sus antiguos hermanos para seguir un camino que lo condenaría a la soledad, y siglos desde que había compartido espacio con un cazador por más de unos breves instantes. Sin embargo, jamás imaginó que, tras tanto tiempo, terminaría arrastrando con sus propias cadenas a una cazadora tan insoportablemente molesta como la que ahora se retorcía detrás de él. Kyome no solo era persistente, sino que también era ruidosa. Y Kami, cómo odiaba Naruto a los habladores. Especialmente cuando lo único que salía de sus bocas eran amenazas vacías sobre cómo lo iban a desvanecer, cómo restaurarían el honor de la orden, y cómo él sería el primer paso en esa cruzada. Internamente, ya comenzaba a arrepentirse de haber aceptado llevarla consigo en la búsqueda de Sato. Aunque, claro, no era como si pudiera deshacer el acuerdo, a menos que la dejara atada en medio del bosque como ofrenda para los cuervos, mientras él se encargaba del verdadero problema. La idea le provocó una sonrisa irónica. Un antiguo traidor ayudando a la orden a cazar a otro traidor. El ciclo era tan absurdo que casi le parecía poético. Una ceja comenzó a temblar bajo su máscara por la irritación que le provocaban los constantes insultos de Kyome. Sucio demonio, abominación, vergüenza de la orden, y otras palabras más coloridas que prefería no repetir. Naruto decidió ignorarla. No podía entender cómo una mocosa como ella había logrado colarse tan cerca de él sin que la detectara. Él, que había vivido más años que los que la mayoría de los cazadores podía contar, que había perfeccionado sus sentidos hasta el punto de percibir la intención antes que el movimiento, había sido burlado por una niña que apenas conocía el mundo. Gruñendo con molestia, se giró finalmente en medio de la cripta, sus pasos resonando con firmeza. La chica seguía en el suelo, atada por sus cadenas, lanzándole una mirada furiosa por debajo de su máscara. Pero algo en su cintura llamó la atención del demonio. Naruto entrecerró los ojos y se acercó rápidamente. ¿Qué estás haciendo?, gritó Kyome, exaltada, al ver al demonio agacharse y dirigir su mano hacia su cintura. Estaba lista para gritarle, para patearlo, para hacer cualquier cosa que impidiera que la tocara. Pero Naruto no tenía el menor interés en ella. Lo que le interesaba era el amuleto que llevaba atado. Lo arrancó con un movimiento seco, y en ese instante, la presencia de Kyome se volvió completamente visible para sus sentidos. Un amuleto de supresión, murmuró con una mueca entremezclada de molestia y satisfacción. Por fin entendía cómo había logrado acercarse sin ser detectada. Ese tipo de amuletos eran raros, reservados para los cazadores de más alto rango, aquellos que se enfrentaban a los demonios más peligrosos de Amon. Que una novata como Kyome lo tuviera era, como mínimo, sospechoso. Naruto la miró con burla. Así que robaste el amuleto de tu abuelo, dedujo, viendo cómo la cazadora se tensaba. No necesitaba una confesión. Su reacción era suficiente. Una risa salió de sus labios, seca y divertida. Oh, mocosa, realmente estarás en problemas cuando Itoshi se entere de esto, comentó con tono burlón, mientras guardaba el amuleto en uno de los sellos de almacenamiento tatuados en su antebrazo. La energía carmesí envolvió el objeto y lo absorbió sin hacer ruido, como si nunca hubiera existido. Devuélvemelo, exigió Kyome con voz fuerte y prepotente, removiéndose en el suelo como si pudiera liberarse por pura voluntad. Naruto la observó con una mirada en blanco, sin emoción. Esperó unos segundos, contemplando su pataleo, sus amenazas, sus intentos de liberarse. Luego soltó un largo suspiro, girándose con indiferencia. No valía la pena seguir discutiendo. Con un gesto de la mano, las cadenas se desvanecieron, liberando a la cazadora.
Kyome dejó escapar un grito de triunfo, se puso de pie de inmediato y convocó su Naginata, lista para saltar sobre él. Pero se detuvo. Naruto no se había movido. Estaba frente a la estatua de Akiko, la misma que había observado con solemnidad momentos antes. Sacó un pequeño estuche de madera, lo abrió con cuidado y colocó 2 palillos de incienso frente a la estatua. Luego se arrodilló en ceiza, con la espalda recta y la cabeza ligeramente inclinada. Encendió el incienso y comenzó a murmurar una oración silenciosa, sus palabras perdidas entre el humo que ascendía lentamente. Kyome, aún con la Naginata en mano, se quedó congelada. No por respeto, sino por desconcierto. El demonio que había jurado matar estaba rezando. No a los dioses. No por redención. Sino por alguien que había sido importante. Alguien que, incluso después de siglos, seguía viva en su memoria. Pasaron varios momentos en los que la cripta permaneció envuelta en un silencio casi ritual. El único sonido era el leve crepitar de las antorchas y el susurro del incienso que se elevaba en espirales suaves, llenando el aire con un aroma cálido y melancólico. Naruto seguía en ceiza, con la espalda recta y la cabeza ligeramente inclinada, mientras sus labios se movían en una oración silenciosa que nadie más podía escuchar. Las brasas de las velas parpadearon, cuando el demonio alzó la mano y, con un gesto delicado, condensó parte del humo en su palma. La energía carmesí que lo rodeaba se entrelazó con el incienso, formando la figura etérea de una mujer que sonreía con dulzura. Naruto la observó con una mirada cargada de dolor, sus ojos carmesí reflejando un destello de culpa que no se había permitido mostrar en siglos. La figura flotó unos segundos antes de disiparse lentamente, envolviendo la estatua de Akiko como si la abrazara. «Lo siento», Akiko murmuró con voz tan baja que ni siquiera el eco se atrevió a repetirlo. Con movimientos lentos, Naruto se puso de pie. Su mano se alzó hacia el rostro enmascarado de la estatua, pero se detuvo a escasos centímetros. El gesto quedó suspendido en el aire, temblando ligeramente. Un destello de culpa cruzó su mirada, y sin tocarla, bajó la mano y se giró para salir de la cripta en silencio. Kyome lo observaba desde la entrada, desconcertada. El comportamiento del demonio era extraño, casi reverente. ¿Qué significaba esa oración? ¿Por qué se dirigía a la tumba de Akiko, la cazadora más venerada de la orden? Su mirada pasó de la espalda del demonio a la estatua, y luego de nuevo a él. Algo no encajaba. Su ceño se frunció, y sus ojos brillaron con indignación. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía un demonio, una criatura nacida del pecado y la traición, tener el descaro de rezar en el lugar más sagrado de la orden? ¿Y por qué por Akiko, de todas las personas? Siguiendo el camino por donde Naruto había salido, Kyome llegó a la salida de la cripta y miró a su alrededor, buscando su figura. Lo encontró caminando con paso firme hacia la salida del templo, como si nada hubiera pasado. Sin pensarlo 2 veces, corrió para alcanzarlo, deteniéndose frente a él con una postura desafiante. Naruto frenó su marcha, apenas girando la cabeza para mirarla. ¿Ahora qué quieres?, preguntó con impaciencia, cruzándose de brazos. Por si no te has dado cuenta, tengo a un idiota al que cazar. Golpeó el suelo con el pie, irritado. Kyome frunció el ceño y lo señaló con el dedo, rozando la nariz de su máscara. No sé qué estás planeando, pero no pienso permitir que camines por aquí haciendo lo que quieras, espetó con molestia. Y tampoco pienso permitir que vuelvas a poner un pie en las criptas. Mucho menos acercarte a la tumba de Akiko-sama. Las palabras de Kyome no pasaron desapercibidas. Algunos cazadores cercanos se tensaron al escuchar el alboroto, acercándose discretamente para observar. Naruto notó su presencia, pero no reaccionó. En cambio, apartó el dedo de Kyome con un gesto lento y respondió con un tono mortalmente tranquilo. Bueno, no me interesa lo que tú quieras, pasó a su lado con indiferencia. No eres nadie para ordenarme o decirme qué puedo o no hacer. Así que lástima por ti, pero tendrás que acostumbrarte a verme por aquí. O puedes ir a hablar con tu abuelo, y ver si él está de acuerdo contigo. Se detuvo en el umbral de la salida del templo, sintiendo las miradas clavadas en su espalda. Giró lentamente, observando a los cazadores con seriedad. Les doy un consejo, niños.
Todos ustedes son jóvenes, inexpertos, y no tienen idea de lo que se avecina. Vienen tiempos oscuros. Y deben aprender algo. A veces, un mal menor es necesario para evitar un desastre mayor. Kiyomi dio un paso al frente, su mirada tensa. ¿Y tú eres ese mal menor?, preguntó con sarcasmo. Naruto sonrió apenas, y luego soltó una risa breve, seca, que envió un escalofrío por las espaldas de los presentes. La risa se detuvo abruptamente, y su mirada se clavó en los ojos de Kiyomi, luego en los del resto. Puedes verlo así, dijo con voz sombría. Pero al final, solo soy un pobre desgraciado que busca redención por sus pecados. Sin añadir más, salió del templo, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Nadie supo cómo reaccionar. Nadie se atrevió a detenerlo. Solo lo observaron mientras se alejaba, como si su figura arrastrara consigo algo más que su sombra. Finalmente, Kiyomi dio un paso al frente. Luego otro. Y otro. Comenzó a seguir al demonio en silencio. No por respeto. No por convicción. Sino porque si iba a vigilarlo, tendría que estar cerca. Tendría que asegurarse de que no hiciera nada que pusiera en peligro a los inocentes o a la orden. Pero mientras caminaba detrás de él, sus pensamientos no dejaban de girar en torno a sus palabras. Un pobre desgraciado que busca redención, ¿era posible? ¿Podía un demonio realmente cargar con culpa? ¿Con arrepentimiento? No lo sabía. Pero por primera vez, no estaba segura de lo que creía. Y eso la inquietaba más que cualquier amenaza demoníaca. La luna se alzaba sobre el templo como un centinela silencioso, bañando los tejados en un resplandor pálido y frío que parecía arrastrar consigo el peso de los siglos. La noche envolvía el bosque en sombras densas, y el aire estaba cargado de humedad, como si el mundo contuviera la respiración. Naruto caminaba por el sendero de piedra que conducía hacia los bosques exteriores, su silueta recortada contra el cielo estrellado, avanzando con la calma de quien ha recorrido ese camino demasiadas veces como para temerlo. A su espalda, los pasos de Kiyomi resonaban con una cadencia más agitada, como si cada metro que recorría detrás del demonio fuera una prueba de voluntad, una afirmación de que no se dejaría intimidar. No habían intercambiado palabra desde que salieron del templo, y Naruto lo agradecía. El silencio le permitía pensar, reconstruir los fragmentos de información que había reunido, y sobre todo, prepararse para lo que sabía que sería un enfrentamiento inevitable. Sato no era un cazador cualquiera. Si había robado una máscara Oni, si había roto los sellos, entonces ya no era simplemente un traidor. El mero hecho de que ahora fuera portador de una máscara Oni lo convertía en una amenaza por sí mismo. Naruto contemplaba dos posibilidades, ambas peligrosas. La primera, que el demonio sellado en la máscara hubiera tomado control del cuerpo de Sato, liberándose de su prisión espiritual y obteniendo acceso total al plano terrenal. Eso significaba que no solo tenía cuerpo, sino también voluntad, y que podía actuar sin restricciones. La segunda opción, más inquietante aún, era que Sato no hubiera sido poseído, sino que estuviera siendo potenciado por el demonio, manteniendo el control de su cuerpo mientras usaba las habilidades de la entidad sellada. Eso le daba acceso a invocaciones, manipulación espiritual, y una fuerza que ningún cazador debería tener. En cualquiera de los dos casos, el resultado era el mismo: peligro inminente. Naruto debía encontrarlo antes de que comenzara a invocar demonios en la zona, antes de que las aldeas cercanas se vieran envueltas en caos. No podía permitir que otro desastre ocurriera bajo su vigilancia. Se detuvo en medio del bosque, cerrando los ojos para concentrarse. La humedad del aire se mezclaba con el aroma de la tierra y las hojas, y su energía carmesí comenzó a filtrarse entre los troncos, extendiéndose como una red invisible. Buscaba rastros de energía demoníaca, y sabía que si había algo en lo que los demonios eran consistentemente malos, era en ocultar su presencia. Para hacerlo, debían tener un control absoluto sobre sí mismos, y eso era algo que ninguna criatura nacida del caos poseía. Agachándose lentamente, colocó una mano contra el suelo del bosque y expandió una mayor parte de su energía. Kiyomi lo observaba con una mezcla de curiosidad e incomodidad, sin entender del todo lo que estaba haciendo. Fue entonces cuando Naruto sintió una punzada de energía demoníaca más adelante.
Al levantar la mirada, vio como su energía rodeaba el tronco de un árbol, marcando un punto de interés. Kyome también desvió la mirada hacia el tronco, notando lo mismo que él. Frunció el ceño y levantó una ceja. ¿Qué es eso?, preguntó con cautela mientras ambos se acercaban. Al hacerlo, pudieron ver que se trataba de una mancha de sangre, más oscura que la habitual, con una textura espesa que parecía resistirse a la luz. Era sangre demoníaca. Parece que nuestro chico está desangrándose, comentó Naruto, pasando un dedo por el rastro antes de llevarlo a su nariz. Para el asco absoluto de Kyome, lo metió debajo de su máscara y lo lamió ligeramente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con repulsión, retrocediendo un paso. Naruto se puso de pie sin responder, levantando la cabeza y comenzando a olfatear el aire como un sabueso. Ignorando por completo la indignación de la cazadora, se giró en una dirección específica y la miró con una sonrisa apenas perceptible bajo la máscara. Tengo un rastro. Sin perder tiempo, Naruto hizo un sello manual. Un cúmulo de energía carmesí salió de su cuerpo, girando en el aire antes de condensarse en la forma de un zorro de 9 colas. Kurama zumbó ligeramente al verlo, frotando su cabeza contra la pierna de su invocador con afecto. Pero en cuanto enfocó su mirada en Kyome, comenzó a gruñir, sus colas dividiéndose con agresividad. Kyome se tensó al instante, su mano lista para invocar su Naginata, pero se detuvo cuando Naruto colocó una mano firme sobre la cabeza de Kurama. No peleen, ustedes dos. No tenemos tiempo para esto, gruñó con molestia, lanzando una mirada de reproche a ambos. Luego hizo un gesto hacia el rastro de sangre en la corteza del árbol. Kurama, busca el zorro, asintió, olfateó la sangre y giró hacia una dirección específica antes de comenzar a correr con velocidad sobrenatural. Naruto no dudó en seguirlo, sus pasos rápidos y precisos, dejando atrás a Kyone sin una sola palabra. Oigan. Esperen. Gritó la cazadora, corriendo tras ellos con frustración. El bosque se volvió más oscuro a medida que se adentraban, y el aire más denso. Pero Naruto no se detuvo. No podía. El rastro era reciente, y cada segundo contaba. Kurama se movía como una sombra viva, guiado por el olor de la sangre y la distorsión espiritual que se filtraba en el ambiente. Y detrás de ellos, Kyome corría, con la Naginata en mano y el corazón latiendo con fuerza. No sabía qué encontrarían al final del rastro. Pero sabía que lo que estaba por venir no sería una simple cacería. Sería una confrontación con algo que la Orden había olvidado cómo enfrentar. Y ella, por primera vez, no estaba segura de estar lista. Continuaron avanzando hasta que el bosque se abrió en un claro circular, rodeado por árboles que parecían inclinarse hacia adentro, como si observaran en silencio lo que ocurría en su centro. Allí, el aire cambió. Se volvió más frío, más denso, como si el entorno contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. La luna, alta y pálida, bañaba el claro con una luz espectral que hacía que los símbolos grabados en el suelo brillaran con un fulgor enfermizo. Eran marcas rituales, trazadas con precisión obsesiva, y palpitaban con una energía oscura que parecía latir al ritmo de un corazón ajeno. En el centro, una figura encapuchada permanecía inmóvil. Naruto y Kyone se detuvieron al borde del claro, sus ojos fijos en el individuo. La parte delantera de su túnica estaba empapada en sangre, que goteaba lentamente desde la boca de la máscara Oni que cubría su rostro. Las cuencas de los ojos estaban completamente oscurecidas, pero 2 puntos carmesí brillaban en su interior, fijos en ellos con una intensidad que no pertenecía a ningún ser humano. Naruto reconoció la katana en la cintura del cazador. Pero algo en ella había cambiado. La empuñadura estaba cubierta por marcas y kanjis que palpitaban como si tuvieran vida propia, como si la hoja misma respirara. Era una corrupción espiritual, una fusión entre arma y entidad. Así que aquí estás, Sato, murmuró Naruto, dando un paso adelante con calma, entrando al claro sin mostrar temor. Las marcas del suelo no lo intimidaban, ni tampoco la mirada del cazador o del demonio que lo habitaba. Con un gesto de la mano, Kurama se disolvió en una cortina de energía carmesí que volvió a entrar en su cuerpo. Dime, ¿cómo se siente haber vendido tu alma por poder? ¿Te sientes más fuerte? ¿O acaso crees que eres imparable ahora?
Su tono era seco, cargado de desdén. Sato inclinó la cabeza ligeramente, como si evaluara las palabras y al hombre que las pronunciaba. Luego, una risa grave y profunda emergió de su garganta. No era humana. Era un sonido cargado de perversión, de oscuridad, que hizo que Kiryome se estremeciera. Lo dice aquel que también vendió la suya, respondió Sato con desprecio, flexionando los dedos como si saboreara el poder que ahora recorría su cuerpo. Por años te desprecié por lo que hiciste, por lo que te convertiste. Pero ahora que he sentido este poder, esta libertad, yo también lo habría hecho. Las palabras provocaron que Naruto frunciera el ceño, pero fue Kiryome quien reaccionó con furia. «Traidor», gritó, apuntándole con su naginata y adoptando una postura de ataque. Estaba lista para lanzarse sobre él, para acabar con la aberración que se atrevía a profanar el nombre de la orden. Pero Naruto extendió una mano frente a ella, deteniéndola en seco. No era el momento. «No te enojes, Kiryome», gruñó Sato con tono burlón, extendiendo una mano hacia ella con un brillo maligno en los ojos. «Ven. Únete a mí. Entonces tú también podrás disfrutar de esta nueva libertad que Amon-sama nos ofrece». Kiryome se tensó, su mirada se volvió hielo. El odio que sentía por Sato se volvió tangible, pero no se movió. «No aún». Naruto dio otro paso hacia el frente, su voz ahora más grave. «¿Libertad?», repitió. «¿Libertad de qué?». La pregunta hizo que Sato desviara la vista de Kiryome y se centrara en él. Bufó con burla. «¿No lo sabes?», dijo, con tono sarcástico. «Esperaría que tú, entre todos, lo entendieras. Libertad de las cadenas de una orden que se pudre en su propia arrogancia. De los límites que nos impusieron. De la debilidad disfrazada de honor. De todo lo que nos reprime y nos hace débiles como humanos». Extendió los brazos a sus costados, y su risa se volvió enloquecida. «Ahora por fin podremos demostrar por qué estamos por encima de los demás. Hacerles ver que deben obedecernos, o morir». Naruto lo observó en silencio, y luego, sin más, desenvainó su espada. La hoja brilló con un resplandor carmesí, y Sato volvió a fijar su mirada en él. «¿Esa fue la mentira que te dijo Amon?», gruñó Naruto, colocando la hoja frente a sus ojos. «No eres más que una marioneta. Un perro que sacrificó su alma para cumplir los planes de otro». Las llamas envolvieron la hoja, iluminando el claro con un resplandor ardiente. Sus ojos carmesí brillaban con intensidad bajo la máscara. «Te daré una última oportunidad. Ríndete. Rompe el vínculo. O te destierro aquí y ahora». Sato levantó la cabeza, y por un instante, la máscara Oni pareció sonreír. «Entonces ven, demonio. Ven y juega al cazador contra mí. Le demostraré a Amon-sama por qué soy superior a ti», exclamó, y activó los sellos y marcas que lo rodeaban. El suelo tembló, y un portal se abrió sobre él. De su interior comenzaron a descender demonios, criaturas deformes y sedientas, algunas con marcas de Amon, otras con símbolos de Guima. Al fijar su mirada sobre Naruto y Kiryome, se abalanzaron con furia. Kiryome se tensó, su respiración se aceleró al ver la cantidad abrumadora de enemigos. Era una horda de demonios mayor a la que nunca antes había enfrentado. Estaba acostumbrada a luchar contra demonios, sí, pero no con un número tan abismal de ellos. Pero antes de que el miedo pudiera paralizarla, sintió una mano firme sobre su hombro. Naruto la miró con calma, con una serenidad que parecía imposible en medio del caos. «No tengas miedo, niña. Solo confía en ti misma», dijo con voz grave. Luego se giró, colocándose en una postura de combate. Su espada ardía, su energía carmesí se elevaba como una llama viva, y sus ojos se fijaron en los demonios que se acercaban. No había duda. No había vacilación. Solo la certeza de que, una vez más, tendría que enfrentarse a los demonios que habían sido una parte de su vida. Kiryome se tensó, sintiendo como la adrenalina comenzaba a recorrer cada fibra de su cuerpo con una intensidad abrasadora. Su respiración se volvió más profunda, más controlada, mientras su corazón latía con fuerza, bombeando sangre caliente que parecía alimentar su determinación. El miedo estaba allí, latente, como una sombra que amenazaba con paralizarla, pero ella lo empujó hacia el fondo de su mente. No podía permitirse dudar. No ahora.
Todo a su alrededor parecía ralentizarse, como si el tiempo mismo le concediera unos segundos más para decidir. Pero justo cuando estaba a punto de dar el primer paso hacia el combate, una explosión de fuego la detuvo. Desde la hoja de Naruto se liberó una marea de llamas que se alzó frente a ellos como una muralla viva, una barrera ardiente que rugía con poder ancestral. Los demonios que se abalanzaban sobre ellos se vieron obligados a retroceder, saltando hacia los lados con gruñidos de frustración. Un gesto de la mano del rubio provocó que la muralla de fuego se arremolinara sobre sí misma, girando como un torbellino infernal. Las llamas comenzaron a condensarse, transformándose en cadenas ardientes que se dispararon hacia los demonios con precisión letal. Las cadenas se envolvieron alrededor de sus cuerpos, atrapándolos en un abrazo abrasador antes de arrastrarlos al interior del torbellino. Los gritos de las criaturas se perdieron entre el rugido del fuego. Kyome. Encárgate de Sato. Yo me ocupo del resto. Ordenó Naruto con voz firme, bloqueando el ataque de las garras de un demonio con su katana. Con un giro de muñeca, cortó la extremidad de la criatura, y con una patada brutal, la derribó antes de decapitarla con un movimiento limpio. Kyome dudó por un instante. Más de una docena de demonios se lanzaban sobre Naruto, y la escena parecía sacada de una pesadilla. Pero otro grito del demonio la sacó de su parálisis. Hazlo ahora, Kyome. No podemos dejar que convoque a más o pondremos en riesgo a las personas. Las palabras de Naruto fueron el detonante que necesitaba. Asintió con fuerza, girándose hacia Sato, que en ese momento se encontraba en medio de un círculo de marcas que brillaban con intensidad creciente. Estaba conjurando un mantra, sus labios moviéndose con rapidez mientras la energía oscura se acumulaba a su alrededor. Kyome se impulsó con una explosión de velocidad, corriendo hacia el traidor con toda la fuerza que su cuerpo podía reunir. Varios demonios saltaron en su camino, decididos a detenerla. Algunos abrieron sus fauces grotescas y escupieron bolas de fuego azuladas, que cortaban el aire como proyectiles. Sin detenerse, Kyome comenzó a realizar una serie de sellos manuales con una sola mano, mientras la hoja de su Naginata brillaba con un resplandor dorado. Cuando terminó, balanceó su arma con precisión, y justo cuando las bolas de fuego estaban a punto de impactarla, saltó. Su cuerpo se elevó en el aire, girando con elegancia. La hoja de su Naginata cortó las llamas, y frente a los ojos de los demonios, una cuchilla de viento atravesó el fuego, dividiéndolo en dos. Dos de las criaturas fueron partidos por la mitad, mientras el resto logró esquivar el ataque. Pero al hacerlo, dejaron una brecha. Kyome apareció entre ellos como un relámpago, balanceando su arma con furia. Se agachó justo a tiempo para esquivar una cadena con cuchillas que pasó rozando su máscara. Abrió las piernas y se deslizó por el suelo, sintiendo el filo pasar por encima de su cabeza. Luego se impulsó de un salto, empalando a uno de los demonios con su hoja. Giró el arma, arrancándola del cuerpo de la criatura, que se desvaneció en una nube de energía oscura. Sin detenerse, siguió corriendo hacia Sato, que al notar su aproximación gruñó con molestia. Sato levantó la mano hacia el cielo y abrió una grieta en el velo de la realidad. El aire se estremeció, y un chillido desgarrador se abrió paso en el campo de batalla. Un enorme demonio cayó desde la grieta, impactando el suelo con tal fuerza que la tierra tembló. Era un Oni, una criatura de pesadilla, con brazos desproporcionados y una máscara tallada en su rostro que parecía fusionada con su carne. Posó su mirada en Kyome, y de sus palmas emergieron cadenas, que comenzó a girar con velocidad brutal. Las lanzó hacia ella con la intención de destazarla. Kyome gruñó, saltando hacia atrás para evitar el primer embate. El Oni avanzó con velocidad sorprendente, balanceando sus cadenas como látigos mortales. Kyome se vio obligada a cambiar su enfoque, esquivando los ataques con movimientos precisos, mientras Sato sonreía con satisfacción. La molestia estaba siendo contenida. Y él, sin interrupciones, podía continuar con su conjuro. Pero Kyome no se rendiría. No ahora. Cada paso que daba, cada giro que ejecutaba, era una afirmación de que no permitiría que el traidor completara su ritual. El Oni era poderoso, sí, pero no invencible.
Y ella, cazadora de la orden, entrenada para enfrentar lo imposible, sabía que debía resistir. Porque si Sato terminaba su conjuro, si lograba abrir otro portal, entonces no solo el bosque estaría en peligro. Todo lo que conocían podría caer. Y ella no permitiría que eso ocurriera. No mientras aún pudiera luchar. Varios relámpagos carmesí rasgaron el cielo nocturno como gritos de furia ancestral, iluminando el bosque con destellos violentos que parecían arrancados del mismísimo infierno. El cuerpo de Naruto crujía con una descarga eléctrica que brotaba desde lo más profundo de su ser, como si su alma misma se hubiera encendido. Los rayos se desprendían de su piel como sabuesos rabiosos, buscando presas con precisión instintiva. Los demonios que se abalanzaban sobre él no tuvieron tiempo de reaccionar. Sus cuerpos se convulsionaron al contacto con la energía, sus gritos se mezclaron con el estruendo de los rayos, que los atravesaban y los arrojaban lejos, carbonizados y retorcidos. Naruto giró sobre su eje, su katana trazando un arco perfecto para bloquear las cuchillas de un demonio que intentaba empalarlo por la espalda. Un gruñido salvaje escapó de su garganta cuando se deslizó alrededor del ataque, cortando la espalda del ser con una precisión brutal. Sin perder el ritmo, fundió su mano con su energía demoníaca, que hervía con una furia contenida. Las garras se extendieron como cuchillas vivas, atravesando la espalda baja del demonio con facilidad. Con un tirón violento, arrancó la columna vertebral junto al cráneo, y sin vacilar, lo balanceó como una masa improvisada, golpeando a otros dos demonios que se acercaban. El impacto fue seco, contundente, y los cuerpos cayeron como muñecos rotos. Luego lanzó el cráneo hacia un demonio que descendía desde las alturas, el proyectil impactó con tal fuerza que lo desvió en pleno vuelo. Naruto retrocedió, pero no tuvo tiempo de recuperar el aliento. Una patada brutal lo alcanzó en el pecho, enviándolo a patinar contra el suelo. Su agarre sobre la katana flaqueó por un instante, y antes de que pudiera reincorporarse, una bola de energía oscura se estrelló contra su abdomen, lanzándolo contra una roca cercana con un estruendo que sacudió el claro. La armadura que protegía su torso se agrietó al instante, y la energía comenzó a consumir el metal como si fuera papel. Gruñendo de dolor, Naruto arrancó los restos de la armadura con un solo movimiento, dejando su torso al descubierto. La energía demoníaca devoró el metal hasta hacerlo desaparecer por completo. Al levantar la mirada, vio como varios demonios de Guima comenzaban a manifestar más de esa energía oscura en sus manos, preparándose para lanzarla. Con una mirada encendida por la ira, enfundó su espada en la cintura y dejó que su cuerpo se cubriera por completo con su energía demoníaca. Sin esperar más, comenzó a correr hacia ellos, sus manos moviéndose con velocidad sobrenatural. Desvió los ataques con sus garras, cortando los proyectiles en el aire, y al mismo tiempo destrozaba los cuerpos de los demonios que intentaban detenerlo. Saltó alto, su silueta recortada contra la luna, y la boca de su máscara se encendió en llamas. Con un rugido que hizo temblar los árboles, Naruto escupió una marea de fuego infernal desde su boca. Las llamas se extendieron como una ola viva, consumiendo todo a su paso. Demonios, árboles, marcas rituales, incluso la magia demoníaca que flotaba en el aire. Todo fue devorado por el fuego carmesí. Al caer al suelo, el impacto levantó una nube de polvo y ceniza. Naruto se incorporó lentamente, sus ojos brillando con intensidad. Los demonios que aún quedaban se estremecieron al ver su figura, y antes de que pudieran reaccionar, el cazador se lanzó hacia ellos. Tomó a uno por el cráneo y lo estrelló contra el suelo con tal fuerza que la cabeza se dio con un crujido seco. Otro intentó apuñalarlo, pero Naruto detuvo el ataque con una sola mano. Le dio un rodillazo en el abdomen que hizo que el demonio escupiera sangre y saliva, sus costillas quebrándose al instante. El chillido desgarrador del demonio fue interrumpido cuando Naruto lo tomó por los costados de la cabeza y lo obligó a abrir la boca. El ser intentó resistirse, pero era inútil. Naruto observó con frialdad cómo la boca de su máscara se iluminaba, y sin más, escupió una llamarada directa en el interior del demonio. El fuego lo consumió desde dentro, y su cuerpo se desvaneció en una nube de ceniza. Naruto levantó la mirada al escuchar un grito.
Kyome fue arrojada contra un árbol, su cuerpo doblándose por el impacto, cuando una de las cadenas del Oni la golpeó de lleno en el abdomen. Se retorció de dolor, jadeando mientras el ser se acercaba con intención de terminar con ella y devorar su alma. Naruto no lo permitió. Invocó un arco de energía demoníaca entre sus manos, la estructura vibrando con poder. Disparó una flecha que se incrustó en la espalda del Oni, provocando un chillido de dolor. La flecha estaba unida a una cadena carmesí que salía de la mano de Naruto. Con un tirón brutal, hizo que el demonio saliera volando hacia él. En ese instante, invocó una esfera de energía demoníaca entre sus palmas, girando en espiral con una intensidad abrasadora. La impactó directamente contra la columna del Oni, al mismo tiempo que lo hacía chocar de cara contra el suelo. El estruendo fue brutal. El cuerpo del demonio se convulsionó, y la tierra tembló bajo el peso del impacto. Naruto se mantuvo firme, su respiración controlada, su mirada fija en el campo de batalla. No había espacio para el descanso. Moviéndose con rapidez entre los escombros y el humo, Naruto corrió hacia Kyome, agachándose a su lado con urgencia. Sus ojos recorrieron su cuerpo con precisión entrenada, buscando heridas graves. La máscara de la cazadora estaba rota en un costado, revelando uno de sus ojos castaños, ahora entrecerrado por el dolor. Un corte en la frente dejaba que una fina línea de sangre descendiera por su rostro, marcando su piel con un trazo oscuro. En su abdomen, un tajo profundo sangraba con lentitud, no letal, pero lo suficientemente doloroso como para limitar sus movimientos. Naruto frunció el ceño, su mirada se endureció. ¿Estás bien?, preguntó con voz grave, casi ronca. Kyome levantó la mirada, y por un instante se quedó congelada al ver su apariencia. La máscara de Naruto estaba manchada de sangre, su torso cubierto de cicatrices antiguas y heridas recientes, algunas aún abiertas. Era una visión de guerra viva. Sí, lo estoy, respondió finalmente, con una mueca de dolor, aceptando su ayuda para ponerse de pie. Pero el momento de tregua se rompió abruptamente. Un sonido rasgante, como si el cielo mismo se desgarrara, resonó en el claro. Ambos giraron la vista hacia Sato, que comenzaba a gritar con una agonía que lava la sangre. Una grieta gigantesca se abrió sobre él, y de ella descendió una energía púrpura que se introdujo en su cuerpo como una corriente desesperada. Sato comenzó a convulsionarse, sus músculos retorciéndose, su piel deformándose, sus órganos vibrando con una intensidad antinatural. Marcas púrpuras comenzaron a aparecer en su cuerpo, extendiéndose como venas vivas. ¿Sí? El poder, es mío, es mío. Ja 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 ja. Gritó con locura, su voz desfigurada por la euforia y la corrupción. Sus ojos adquirieron un tono púrpura brillante, y una voz desconocida comenzó a susurrarle desde dentro. ¿Disfrutas de mi poder? Hazlo mientras puedas, dijo la voz con un tono malicioso, como si saboreara la desesperación que estaba por venir. La energía demoníaca siguió bombeando dentro de Sato, y lo que al principio fue éxtasis se convirtió en tormento. Su cuerpo comenzó a arder desde dentro, desgarrándose, deformándose. No. No. Es demasiado, es demasiado. Deténgase, Wima-sama. Alto. Gritó con desesperación, pero su súplica fue respondida con una risa cruel que resonó en todo el claro. Una marea de llamas púrpuras descendió desde la grieta, tomando la forma de una boca gigantesca que se abrió sobre Sato. Naruto y Kyome observaron con incredulidad cómo el gran señor demonio comenzaba a manifestarse. La figura de Wima era aún incompleta, pero su presencia era abrumadora. Sato, por su parte, comenzó a crecer a un ritmo alarmante. Sus extremidades se estiraban con crujidos grotescos, sus articulaciones se rompían y se reformaban. Las garras emergieron de sus manos, y la máscara Oni se fundió con su carne, convirtiéndose en su rostro, una expresión de agonía perpetua. Ahora. Mátenlos. Exclamó Wima, su voz retumbando como un trueno. De sus fauces comenzaron a salir demonios, decenas, luego cientos. La tierra tembló bajo sus pasos, y el cielo pareció oscurecerse aún más. Sato, ahora completamente transformado, giró su mirada hacia Naruto y Kyome, sus ojos brillando con una locura sin fondo. Kyome se tensó al ver la horda.
El miedo se apoderó de ella como una garra invisible. Su respiración se volvió irregular, descontrolada. Un ataque de pánico comenzó a nublar sus sentidos. Sus manos temblaban, y el agarre sobre su naginata se volvía cada vez más débil. El mundo parecía cerrarse sobre ella. Pero entonces, sintió una mano firme sujetar la suya. Al girar la cabeza, vio a Naruto mirándola con una expresión serena, pero decidida. «Vete, Kyome». Ahora dijo con voz dura, sin apartar la vista de los demonios que aguardaban el momento para lanzarse. Kyome abrió los ojos, incrédula. «¿Qué?», tartamudeó, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Naruto la miró por el rabillo del ojo, luego volvió a mirar al frente. «¿Me escuchaste? Vete. Esta no es tu pelea para morir por ella». Su tono era firme, sin espacio para discusión. Kyome abrió la boca para replicar, pero Naruto se adelantó. «No estás lista para esto. Y de los dos, soy el único que podría enfrentarse a estos demonios y tener una oportunidad de sobrevivir». Su voz bajó, volviéndose más solemne. «No puedo cargar con otra muerte en mi conciencia». Las palabras la dejaron sin aliento. No quería irse. No quería dejarlo solo. No quería huir como una cobarde mientras él enfrentaba una ola de oscuridad que parecía imposible de detener. Ella era una cazadora. Había jurado proteger a los inocentes, luchar hasta el final. Pero el miedo era más fuerte. El peso de la realidad la aplastaba. Lentamente, dejó que su naginata se desvaneciera, bajando la mirada. Se dio la vuelta y comenzó a alejarse, sus pasos pesados, su corazón dividido. Naruto la observó con una mirada tranquila, sin juicio. Luego giró hacia los demonios que esperaban, y su mirada se clavó en Guima. El cazador estaba solo. Pero no temía. Porque en esa noche, bajo la luna, él era la última llama que se interponía entre el mundo y el abismo. Fin del capítulo.